Los niños que viven en la pobreza no tienen las mismas oportunidades que otros niños. Que todos los niños puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades y tengan las mismas oportunidades es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de asegurar. En el Perú hay alrededor de 3 millones de niños menores de 5 años, de los cuales cerca de 1 millón tienen anemia y más de 380.000 sufren desnutrición crónica, problemas que afectan seriamente el desarrollo pleno de sus potencialidades y los ponen, para su presente y su futuro, en inferioridad de condiciones frente a otros niños. La anemia infantil se ha incrementado en los últimos años, algo inaceptable. A nivel nacional, cerca de la mitad de los niños menores de 3 años sufre de anemia. Y entre los niños menores de 5 años, 1 de cada 3 padece de este grave problema. Los promedios nacionales de anemia infantil, siendo altos, ocultan realidades bastante más graves en distintas zonas del país. En una región como Puno, por ejemplo, 3 de cada 4 niños menores de 3 años sufren de anemia. La desnutrición infantil rural es 3 veces mayor que la urbana. La desnutrición crónica infantil sí ha disminuido en los últimos años, aunque a un nivel menor de lo esperado. De acuerdo con los datos de la ENDES, para el primer semestre de 2016, el 13,5% de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Esto significa que no se ha cumplido la meta del gobierno anterior de bajar la desnutrición infantil a 10% para el año 2016. El actual gobierno ha anunciado la meta de terminar con la anemia y bajar la desnutrición a un nivel de 8% para el año 2021. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia propone lograr el objetivo anemia y desnutrición cero para esa fecha. El combate contra la anemia y la desnutrición requiere de una intervención multisectorial que tiene que ver con una adecuada alimentación y entregar los suplementos de hierro, pero también con acceso a servicios básicos como agua y saneamiento, informar y trabajar con las familias y hacer un oportuno control del crecimiento de los niños. Existe consenso en que la educación inicial es fundamental para el futuro rendimiento educativo del niño y, por lo tanto, para su pleno desarrollo. Si bien la cobertura en educación inicial para los niños de 3 a 5 años se ha venido incrementando, siendo, según los últimos datos oficiales, de 83,2% a nivel nacional, todavía hay más de 180.000 niños de esta edad que no tienen acceso a educación inicial. El actual gobierno ha señalado como meta ampliar esta cobertura a un 95%. Pero el tema no es solamente ampliar la cobertura, sino también mejorar la calidad de la educación que se brinda. Universalizar una educación inicial de calidad para todos los niños del país debe ser un objetivo nacional. El déficit de calidad y las brechas que existen se refleja en que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, 1 de cada 3 niños que asiste a educación inicial no alcanza el nivel esperado de desarrollo infantil temprano. De otro lado, existe un gran déficit en la atención y cuidado de los niños menores de 3 años. La violencia contra la infancia se oculta muchas veces en hábitos de crianza permisivos con esta violencia. Según la ENDES 2015, 1/3 de la población utiliza la violencia física para castigar a los niños. De acuerdo con diferentes estudios, la mayor violencia contra los niños se da en el hogar y luego en la escuela. En diciembre de 2015, se promulgó una ley que prohíbe expresamente el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Es necesario visibilizar este grave problema y enfrentarlo con decisión,
desde la prevención, la sanción a los culpables y el tratamiento a los niños víctimas de esta violencia. Una descentralización efectiva de los presupuestos y programas para la primera infancia y una autoridad que articule y coordine estas intervenciones son temas centrales para mejorar las políticas públicas. Dar prioridad a la inversión en la primera infancia debe ser una política del Estado y un compromiso nacional. Este cuarto encuentro nacional por la primera infancia será un espacio de diálogo para abordar estos temas y promover un compromiso nacional con la primera infancia e impulsar las políticas públicas a favor de su buen desarrollo. Buscaremos responder a la pregunta: ¿dónde estamos y qué falta por hacer para cumplir con el objetivo de asegurar que todos los niños se puedan desarrollar plenamente? Bien, creo que todos hemos visto el video y son cifras alarmantes, ¿no es cierto? El tema de hoy es un tema muy bonito y bastante amplio en realidad. El Instituto ha creído conveniente tocar este tema. Entre todos los temas se ha elegido este porque necesitamos sensibilizarnos. No debemos llenarnos solo de conocimiento, sino también de las cosas que uno hace, qué es lo que uno siente como humano frente. ¿Han sentido algo dentro de ustedes frente a todas estas estadísticas que han visto? Nos dice que, hablemos ya de la región Piura. Estaba buscando un video material actual, pero me pareció conveniente este del 2016 porque es más completo. Las cifras no han cambiado mucho después de la pandemia. ¿Cómo creen que estamos en estadística? A nivel de la región Piura, la ciudad o el departamento, el lugar que más anemia tiene, ¿saben cuál es? ¿Alguien sabe? En Piura. En Piura, ¿cuál es la zona o el lugar donde más anemia tenemos? ¿Qué parte de la sierra? Ayabaca. Les cuento que Ayabaca, para la última encuesta de marzo de este año, están al 44.2 de anemia. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 niños, casi la mitad, o por no decir 5, porque estamos hablando de 4 punto y algo, de cada 10 niños, 5 tienen anemia. Entonces, haciendo un preámbulo y comentando el día de hoy, vamos a hablar de las enfermedades prevalentes en la infancia. Son básicamente 7 enfermedades que prevalecen o que no podemos aún hacer mucho a pesar de los esfuerzos que se hace. Entonces vamos a hablar solo de algunas. Siguiente, por favor. Solo vamos a hablar de algunas que se ha creído convenientes, son las más relevantes. Algunas recomendaciones antes de continuar. Siempre me gusta hacer las ponencias bastante didácticas. Si es que tuvieran alguna pregunta mientras yo estoy exponiendo, para aclarar ahí, porque a veces después me ha pasado que cuando estoy en una ponencia quiero preguntar algo y luego se me olvidó. Entonces levantan la manito, hacen la pregunta y aclaramos. La idea es que todos vayamos con el concepto básico, y si no sé la respuesta, pues no vamos a estudiar todos, porque no todos lo sabemos todo. Bien. Vamos a hablar primero de diarreas, parasitosis, infecciones respiratorias. Dentro de ello vamos a hablar de ira, bronquitis, neumonía y asma. Y finalmente, y no menos importante, la anemia. Sigamos. ¿Qué es una enfermedad diarreica aguda o una EDA? Adelante. Una enfermedad diarreica aguda es aquella en la que ya es el concepto, o lo que cada uno piensa es eso, ¿no? Las diarreas por encima de rangos, o las deposiciones con mayor cantidad de líquido que van por encima del número normal de deposiciones en los menores. Estamos hablando de los problemas emergentes en la primera infancia. ¿Hasta qué edad se considera la primera infancia? ¿5 o 7? 7 años. Anteriormente es correcta la respuesta, pero es de la norma técnica anterior. La última la está considerando hasta
los 7 años. Bien, entonces cuando hablamos de EDA es una de las causas que lleva a la deshidratación en nuestros menores, en nuestros infantes. ¿Y qué produce entonces la EDA? Hay aquí un ingreso de microorganismos, ya sean de tipo virales, de tipo infecciosos, o pueden ser hongos, bacterias o protozoos o virus también. Entonces, estas diarreas hacen, siempre yo les digo a los pacientitos, ¿no? Cuando un bebé ha ganado muy bien el peso, se me ocurre, a los 6 meses un bebé debe pesar 7 kilos 500 aproximadamente, y llegó a su control de 6 meses y pesaba el peso que debería tener. Sin embargo, a la semana solo tuvo 3 días de diarrea, lo que comúnmente le decimos diarreas, que finalmente es una EDA. Todo lo que ese bebé ha ganado en ese mes y quizá más lo pierde. ¿Y qué perdemos cuando hay diarreas? Electrolitos. ¿Cuáles son esos electrolitos? Sodio, potasio, cloro, que es lo que hace a nuestro cuerpo que funcione de manera correcta. ¿Cuál es la vía de transmisión de esta enfermedad? Se contagia a través de fecal oral por el contacto con estos microorganismos que ya mencionamos. ¿Cómo? Opinen, si tienen alguna opinión, díganla. La idea aquí es que el conocimiento se haga práctico y no se sientan cohibidos. Si hay alguna pregunta o algo que acortar o aportar, lo podemos hacer. Entonces, las vías de contagio, básicamente tenemos 2, que es los alimentos o aguas contaminadas con gérmenes, o también el contacto, ¿con qué? Con material de tipo contaminado. Parece un problema común, pero que también es un problema grave. Siguiente diapositiva. Nosotros debemos saber cómo se da la enfermedad y debemos aprender a reconocer los signos de alarma. Comentarles también, y deben saber ustedes, que los signos de alarma o la sintomatología se parecen una a la otra y tienen casi los mismos síntomas, pero tenemos que aprender a identificar el común denominador, que es aquel que nos dice que es esta enfermedad o es esta. Por ejemplo, en problemas respiratorios, que lo vamos a ver más adelante. Los signos de alarma que debemos, signos de alarma. Las deposiciones para considerar a un lactante con una enfermedad diarreica aguda se debe considerar por encima de 5 a 7 deposiciones al día. Tiene que ver también con la consistencia, porque cuando hay diarrea se pierden muchos líquidos y las deposiciones por lo general es más agua, más líquido que contenido fecal. ¿Sí? ¿Hablaron? ¿No? No, está alzando la mano. Ah, ok. Entonces, los signos de alarma que debemos tener en cuenta cuando ya es un problema crónico, tenemos que algunos de los signos de alarma que hay ahí: sangre en deposiciones, vómitos persistentes, porque cuando ya hay diarreas excesivas, ¿qué pasa? Que el abdomen empieza a contraerse, y al contraerse, otro de los efectos, de los contraefectos adversos, es las náuseas, la sensación de vómito, deposiciones muy seguidas, falta de apetito, boca seca, ojos hundidos, decaimiento, y puede haber también fiebre. Cuando hay ya estos signos, es un signo de alarma, signos de alarma que ya no se pueden manejar en casa. Tenemos la clasificación también, que tenemos diarrea jugosa aguda, sanguinolenta, persistente y con desnutrición grave. Cuando hay, les puse el video al inicio sobre cómo está la primera infancia en el Perú, para ver que un niño desnutrido, cualquier enfermedad, cualquier diarrea, por más simple que sea, le va a afectar. Por lo tanto, es importante manejar el sistema nutricional también de nuestros niños, que cuando hablemos de anemia lo vamos a mencionar también. La diarrea en algunos casos se deriva en desnutrición y deshidratación. Ojo, yo puedo tener a un bebé sanito, pero hizo diarrea 3 días, se recuperó, luego 5 días. Ese niño va a bajar de peso
y para que recupere ese peso perdido, es muy difícil recuperar ese peso. Y si está con el peso bajo, recuerden que los parámetros para yo definir que un bebé está relativamente sano, ¿qué tengo que evaluar? Peso, talla, ¿qué más? ¿Ah? Algo, por ahí, hemoglobina, muy bien. La hemoglobina. Eso es lo importante para yo saber que ese niño está creciendo bien. Hay muchos más parámetros, pero estos tres a tomar en cuenta: peso, talla y hemoglobina. Entonces, si un bebé tiene 5 meses, debe estar adecuado el peso para la talla, peso para la edad y talla para la edad. Estas tres cosas deben ir de la mano. ¿Y cómo lo saco con esos tres valores? Facilísimo. Y luego ya, si algo anda mal, entonces empiezo a identificar de cerca para darlas. Y ojo, chicos, ¿quiénes aquí son madres o padres? Alcen la mano. Bastantes. Bastantes como para poder sensibilizarnos más todavía. La intención de estos temas no es que ustedes aprendan el concepto de EDAS, no es que aprendan el concepto de neumonía. Por supuesto que sí se les va a dar, pero lo importante es que se llevan ustedes. ¿Qué van a hacer después de esto? Después que reciban esta información. ¿Seguimos? Signos de alarma, ya lo dijimos, ¿no? Tenemos ahí muy irritado, fontanelas hundidas o mollera, ¿no? La que le conocemos, arriba de la cabeza. Comúnmente se le dice molleras, ¿no? Pero nosotros, como somos personal de salud, ¿cómo se dice? Fontanelas. ¿Bien? Entonces, esta está hundida, está hacia abajo. Otro signo de alarma, cuando el bebé llora no hay lágrimas. ¿Por qué? Porque está deshidratado, no hay líquido en el cuerpo. ¿Qué más? Lengua seca y toda la clínica o las características de una persona deshidratada. También vamos a ver aquí que el pañal o las veces que orina van a ser muy inferiores a las normales. ¿Cuáles son las medidas de control o el tratamiento? Recuerden que es más fácil, más barato prevenir o recuperar de la enfermedad. Prevenir, ¿no? Y todos podemos hacerlo desde casa, pero a veces decimos que eso, lavarme las manos, a veces nos pasa, ¿no? Nos pasa, y creo que no me dejan mentir porque nos pasa a cada uno. Nos apuramos a comer y no nos lavamos las manos. Cositas tan sencillas que luego, cuando estas se van complicando, vamos llenándose de bacterias, al final nos pasan la factura. Y esa factura es mucho más cara. ¿Por qué? Porque va a alterar primero la estabilidad familiar. ¿Qué más? La estabilidad económica. Y encima ahorita la situación, como ven, no está nada bonito, ¿no? Entonces hay que prevenir enfermedades. El personal de salud, los enfermeros, nos caracterizamos por hacer prevención. Y siempre el consejo es: yo hago prevención con mi hijo, con mi esposo, con mi mamá, con mi papá, con mi abuelito. Si yo hago con ellos, entonces seré capaz de hacer la prevención frente a los demás, con personas, pacientes que nunca los he visto en mi vida. Si no somos capaces de enseñar, de cuidar a los nuestros, ¿cómo lo vamos a hacer con alguien que está afuera? ¿No? Entonces, eso es la esencia del enfermero. Ustedes son parte del equipo, todos son estudiantes, hay público en general. Todos, ya ves, estamos hablando el mismo idioma, así que no nos perdemos. Tratamiento, primero, prevenir. Pues el mejor tratamiento es la prevención. ¿Qué más? Primero debemos prevenir la deshidratación. ¿Qué hago si yo veo a un niño con diarrea? Hidratarlo. ¿Y cómo lo hidrato si está con náuseas? Intento que tolere de a poquito. Si no lo hace, ¿cuál es el siguiente paso? Vía, perfecto. Una vía para hidratarlo. Y si sigue que ese paciente no come, está deshidratado, yo solita estoy ahí, no hay médico, no hay nadie. Estoy allá trabajando por el cerro más lejitos. ¿Qué hago? Le pongo su vía. ¿Y qué le perfundo en esa vía? Recuerden que estamos hablando de la deshidratación, por lo tanto tengo que hidratar. ¿Y con qué se hidrata? Con suero, inicialmente suero fisiológico. Si no está comiendo, ¿qué ponemos? Para que no caiga la glucosa.
Dextrosa. Muy bien, ¿quién dijo dextrosa? Eso. Y si no mejora, ponemos otra vía para perfundir dextrosa más cloruro y empezamos a referirlo, a llevarlo. Porque cuando nosotros no podemos resolver, tenemos que decir, hasta aquí puedo. Y le paso la posta al siguiente para responder y salvar. De eso se trata nuestra carrera, nuestra profesión. Cuando yo no puedo, paso. Por eso hay niveles de atención. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control? Inicialmente, ven ahí el primerito. ¿Qué ven en la manita? Ahí, en la primera. Lavado de manos. Y para lavarse las manos, hay pasos correctos. Me imagino que todos sabemos lavarnos las manos, ¿no? Hay que hacerlo bien. Y si nosotros sabemos, pues hay que enseñar también, ¿no? ¿Qué más? Un baldecito con agua. ¿Qué dice ahí? ¿O qué entiendo? Agua o servicio adecuado, no aguas contaminadas, no aguas estancadas en lo que se pueda, porque también las condiciones dentro de todos los lugares, al menos en Piura, no son las más bonitas en cuanto a sistemas de agua potable, pero en la medida que se pueda, se debe tomar el agua se debe consumir lo más limpia posible. ¿Qué más? El lavado de lo que vayamos a consumir, el lavado adecuado, frutas, verduras. La eliminación correcta. De repente todo lo anterior lo hice correctamente, pero si de repente al frente de mi casa hay un botadero de basura, pregunta, ¿me afecta eso o no? Sí. Claro que sí. ¿Y cómo me afecta? Recuerden que tenemos en la atmósfera un montón de microorganismos y que viajan a diferentes niveles. Por supuesto, y ese ambiente está contaminado y esos microorganismos van a llegar donde estoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de la prevención, ya no alcanzó el PPT, pero se los menciono, también es importantísimo que hagamos la prevención en cuanto a higiene general. Creo que esa diapositiva no se ve bien, ese dibujito último habla acerca de la higiene. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué me sirve a mí lavar bien la fruta, echarle la gotita de cloro y todos los tips que hay? Pero si al frente de mi casa hay un botadero, ¿no sirve de mucho? Claro que sí, pero sería mejor si hago todo el proceso de higiene como debe ser. Tengo mascotitas en casa, por supuesto, pero ya lo vamos a hablar de las mascotas en la siguiente PPT, en el siguiente tema. Eso es un resumen en cuanto a lo que tengo que hablarles de EDA. Trato de resumir porque, como les vuelvo a repetir, los temas son extensos y pues no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar ahorita. ¿Hay alguna pregunta con respecto a EDA? ¿Algo que acatar, preguntar, corregir? ¿No? ¿Todo está claro? Bien, seguimos. Entonces vamos a hablar ahorita de parasitosis. Cuando hablamos, ahí dice parasitosis, son dos palabras conjugadas, parásitos y la palabra cis o isis, ¿no? En griego la palabra isis habla de una infección, ¿no? Y parásito, pues de un parásito, ¿no? Bien, seguimos. ¿Qué es la parasitosis? Parásitos en el organismo. Ojo que nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, está colonizado ¿por qué? Por hongos, bacterias, que son parte de nuestras defensas. Alguien que me diga aquí o me mencione una vacuna que va al sistema digestivo, que es bebible y que tiene que ver con una bacteria. Muy bien, rotavirus, punto para ella, por favor, le das, ¿ya? La vacuna de rotavirus. Rotavirus es una de las bacterias que causa las diarreas más graves en los lactantes y que puede llevarlo incluso a la muerte. Esta es una bacteria y lo que inyectamos o lo que damos a beber con esta vacuna es la misma bacteria, pero que se le cambió la genética para, en vez de hacer daño, genere todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de parasitosis, hablamos básicamente de que el sistema digestivo de nuestro niño, de nuestro infante, está colonizado por parásitos. Parásitos de diferentes tipos,
¿no? Los que ya conocemos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cuando hay parásitos? Fiebre en casos extremos, dolor de barriga, malestar, náuseas. Si son de tipo oxiuros o parásitos que van relacionados, hay picazón en el recto, rechinan los dientes por las noches sobre todo, disminución de apetito, sueño y todos los síntomas que podemos ir mencionando. Pero se dan cuenta ustedes que la falta de apetito o algunos síntomas que ustedes han mencionado se relacionan mucho con otras enfermedades, ¿no? Los síntomas son casi parecidos. Pero ¿qué es lo que diferencia para yo saber qué es un parásito? ¿Ah? Muy bien. Características definitorias, 2 o 3 síntomas no se repiten. Así es. ¿Y con qué lo acompañamos para yo saber que exactamente es parasitosis o un problema de parásitos? Muy bien, un examen de heces. Pero ojo, también los exámenes de laboratorio se pueden equivocar, ¿o no? Sí. Por supuesto. ¿Y qué hago si desde mi criterio de enfermera, desde la posición de ustedes de enfermeros, técnicos de enfermería, ustedes observan, tienen un muy buen ojo clínico y dicen, este niño tiene anemia, estoy pensando en la anemia, tiene parásitos y el resultado les viene que está limpio? ¿Qué hacemos entonces? Pero la familia no tiene y te dice, señorita, ya le hice y no tiene parásitos. Hay dos medicamentos que se le da a los niños, un tratamiento en el cual es para eliminar el parásito de los oxígenos. Ya, por ahí va. La idea que tiene es muy buena, les cuento. Cuando pasan estas cosas o cuando no hay laboratorio en su lugar o donde estén, o a veces no hay para hacerse un examen porque, vuelvo a repetir, la situación no está tan bonita, ¿qué hacemos? Hacemos el famoso tratamiento profiláctico. ¿Qué es eso? Le doy como preventivo. Y hay ciertos criterios para dar un tratamiento preventivo. Ojo, no cuando se me ocurra voy a dar para los parásitos, no cuando yo quiera, porque dar en exceso también hace daño. Recuerden, los extremos son malos. Nada malo, mucho también hace mal. Entonces hay que tener un equilibrio. ¿Qué hago entonces? Habrán escuchado ustedes en los centros de salud o en cualquier lado donde les han dado una recetita para parásitos que dice mebendazol o albendazol. Entonces, si yo no sé qué tipo de parásitos tiene, pero desde mi criterio, desde mi ojo clínico, veo que sí hay condiciones para que tenga parásitos, pues aseguro dándole o mebendazol o albendazol. Albendazol es el medicamento más comercial y un poco más accesible. Entonces, en los niños, recuerden esto, no sé si lo puse la siguiente, por favor, para ver. Ahí creo que lo he puesto, pero se ve apenas, si no luego que les envíen las PPTs o nos pasamos la información. En niños menores de 2 años, se debe, en resumen les comento, se debe dar 200 miligramos en una toma de un día y se vuelve a repetir ¿cuándo? Una semana. Se repite en una semana. Y si se desparasita al niño, pregunta, ¿quién más debe desparasitarse? Muy bien, qué bueno que lo tengan clarísimo. Se debe desinfectar todos los ambientes y las sábanas también. Perfecto. Ustedes tienen la respuesta, solo es un recordar nada más. Y si hay mascotas en casa, también se desparasitan las mascotas. Y ojo, que estas mascotitas si tienen en casa, no está mal tener mascotas. Está mal cuando las tenemos inadecuadamente. ¿Y qué es eso? No está al día en sus vacunas, no se ha desparasitado. Ojo que los animales, las mascotas, dependiendo cuál sea, tiene un esquema de desparasitación, así como lo tenemos los humanos. Y si no quiero criar, no quiero gastar en una mascota, pues simplemente no la tengo, ¿no?
Siguiente. Regresa, se acabó. Ahí tenemos un poquito como para recordar los tipos de parásitos más comunes que podemos encontrar, ¿no? Entonces la recomendación, menores de 2 años 200 miligramos, en mayores de 2 años hasta los 100 años, hasta que vivan, se les da 400 miligramos, el doble. Ya para que lo tengan en cuenta cuando quieran hacer la desparasitación en casa, y no olvidar lo que dijo su compañera de hacer la desinfección. ¿Y la desinfección se hace en la primera o segunda semana? En la primera, porque ¿y para qué damos entonces la segunda si ya se logró la evacuación? Porque ¿alguien sabe por qué vuelvo a repetir el tratamiento en la segunda semana? Porque puede quedar por ahí algún huevecillo, alguna larva o algo por ahí que no se eliminó completamente. Entonces, por ello se hace. Disculpe, la ivermectina también es un desparasitario. Sí. Pero para el COVID también... Sí. Esperaba que me hagan la pregunta. Les cuento. Ustedes saben que en la pandemia muchas cosas estuvieron en experimento, vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, hubieron estudios en los cuales se usó la ivermectina que dio resultados positivos, pero luego se descubrió que era lo positivo o el buen resultado de la ivermectina para el COVID cuando eran cosas coincidentes. Y por lo tanto, porque se usó, creo que fueron 3-4 meses, luego ya no, ¿recuerdan? Entonces, descartamos totalmente la ivermectina, es un antiparasitario. No que no tenía nada que ver, pero como estábamos en la nebulosa, no se sabía nada de esta enfermedad, y eso pasa con las enfermedades. A propósito, haciendo un paréntesis con esto de la pandemia, de cada 10 estudiantes, solo 1 o ninguno hace investigación. Por eso estamos así de repente. Hace falta más investigadores. Es sencillo hacer investigación, solo que hay que dedicarle más tiempo. Y saber, a veces diría yo, pecamos un poco de, a ver, ¿cómo les diría? De confiados. Yo escuché a mi amiga, oye, le dieron a mi hijo esta vitamina, dale que le va a hacer bien al tuyo. ¿Y qué hacemos? Así es. O decimos, ¿qué le dieron a tu hijo cuando estaba con esa tos horrible que tiene el mío? Ay, le dieron esto, toma, así, dale 20 gotas, que nos dice la vecina, la amiga, la prima. El error lo tenemos nosotros, no ella. Entonces hay que un poquito cambiar esa ideología. Recuerden que no debemos automedicarnos. A algunos de repente le funcionó, pero a otros no. Recuerden que los organismos, nosotros somos diferentes y no nos parecemos a nadie en el mundo. Por eso las huellas dactilares son únicas, ¿se han dado cuenta? Que de repente tenga el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, pero no es la misma. Siguiente, bueno, hasta ahí quedamos con parasitosis, ¿sí? ¿Ha quedado claro? Si no, alguna preguntita por ahí para aclarar. Nada, ¿no? Tiene varias funciones. Funciona como antiparasitario, como antibiótico, y tiene otras indicaciones, pero las dos usos principales son los que acabo de mencionar. Si usted sabe qué tipo de parásito específicamente es, sí hay que dar esto, pero si no sabe o por ahí está en duda, el profiláctico o el que coge todo tipo de parásitos es el mebendazol y el albendazol. ¿Alguna otra duda? Seguimos. Bien, vamos a hablar un tema, recuerden o deben saber ustedes que este invierno, estoy pensando en el invierno, en el verano, este invierno va a ser el más frío desde hace muchos años, ¿no? El año pasado no hemos tenido mucho invierno, solo decir que estamos en estación de invierno, pero no se sintió invierno como tal. Pero este año, sí, inclusive imagínense, desde quincena de mayo creo que está cambiando bastante el clima, ¿no? Y aún estamos, ¿en qué estación? Oficialmente estamos
¿Ah? Invierno, primavera. Otoño, primavera, dice. Ya quisiéramos, ¿no? Estamos oficialmente en otoño. Aún no empieza el invierno, pero ya se siente un invierno, ¿no? Y en Piura pues es rarísimo que sintamos un invierno como este. Por lo tanto, las infecciones respiratorias agudas son un problema común. Siguiente diapositiva. ¿Qué es una IRA o una enfermedad respiratoria? Representa las primeras causas de atención. Habrán notado los que ya trabajan o los que han hecho prácticas, siempre llegan a la emergencia porque, ojo, pregunta del millón, ¿el resfrío es una emergencia? ¿Emergencia, urgencia o ninguna? Hablo de un resfrío común. Ninguna. Pero si hablamos de una crisis asmática, ¿qué es? Emergencia. A ver, la pregunta, otra preguntita ahí. ¿Cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Bien, la urgencia ustedes lo han dicho. Bueno, algunas al revés, pero vamos a aclarar. La emergencia es aquella que pone en riesgo la vida y que si yo no te atiendo, literal, te mueres. Y la urgencia es aquella que tiene un tiempo determinado, o sea, es como que me puedes esperar un ratito para atender a la otra emergencia y vengo por la urgencia. Pero que si no la atiendo dentro del tiempo estipulado, se convierte en una emergencia. Por ejemplo, ¿qué cosa conocen que sería una urgencia y que luego es una emergencia si yo no atiendo? Una urgencia que venga con una fiebre de 37 y si no la atiendo en un determinado tiempo puede elevar la fiebre. Porque le pueden dar Así es, puede convulsionar, pero un poquito completando la idea, la temperatura alta se considera de 37 fiebre. De 38 hacia adelante, ¿ya? Para aclarar. Y sí, la fiebre es una urgencia. Una apendicitis, ¿qué será? Muy bien. Una apendicitis es una urgencia. Háganse la idea, es una enfermedad que me da tiempo. Por ejemplo, la apendicitis tiene un tiempo para atenderla, tiene un tiempo para operarla. Y si no se resuelve, entonces sí se convierte en una emergencia. Cuando ya tiene fiebre alta y ya el paciente ya no puede tolerar el dolor, ahí se vuelve una emergencia. Así es. Y ojo, bueno, ya no vamos a hablar de la apendicitis si no nos salimos del tema. En realidad hay muchos temas importantes por los que hablar y no podemos acabar hoy, así que vamos a regresar donde estábamos. Las enfermedades respiratorias más comunes, ustedes las tienen aquí: rinofaringitis, faringitis, resfrío común, bronquitis, amigdalitis y toda la lista que tenemos ahí. Hay ciertas características definitorias que nos ayudan a predecir o a decir cuál de estos es. Porque si hablamos de problemas respiratorios, vamos a llegar a la conclusión de que el 90% de los síntomas son los mismos y son parecidos. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de problemas respiratorios, vamos a hacer también un recordar del sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Son unos órganos huecos. ¿Qué más? Nosotros tenemos 5 órganos de la vida. ¿Cuáles son? A ver, corazón, pulmones, hígado, riñón. O miren, cuando yo les hablo de órganos de la vida, piensen, sin ese no puedo vivir. Cerebro, corazón, hígado, pulmones y riñón. Aquí tenemos los 5 órganos de la vida o los 5 órganos Diana, como quieran llamarle. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo no tengo bien uno de estos 5 órganos, todo mi sistema se va a alterar. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de rapidín para recordar del sistema respiratorio. Nosotros cuando hablamos del FiO2, habrán escuchado en sus prácticas, ¿no? Pone un FiO2 de 25, de 24. Pregunta, ¿a qué FiO2 respiramos? ¿Qué es FiO2 para empezar? FiO2 significa fracción inspiratoria de oxígeno. O2 porque es la fórmula del oxígeno, que son 2 moléculas de oxígeno. Entonces, fracción inspiratoria de oxígeno, se mide en porcentaje. ¿A qué porcentaje respiramos nosotros? ¿Cuál es el porcentaje ambiental? No. Otra opinión. 21%. El porcentaje ambiental que nosotros, al hacer la inspiración, el proceso respiratorio, estamos respirando a un 21%. Si yo estoy saturando 60%, ¿a qué FiO2 estoy respirando? ¿Sigue siendo 21% o disminuye? ¿Ah? La respuesta es no, se mantiene el FiO2. Entonces nosotros tenemos nuestro sistema respiratorio, debemos hacer un recordar de esto, de esta parte que hablamos del sistema respiratorio de vías aéreas altas y vías aéreas bajas. Las vías aéreas bajas son aquellas que las componen principalmente todo lo que está dentro del sistema del pulmón, que son los alveolos, los bronquios, todo lo que hay dentro. Y las vías aéreas altas son aquellas que están de la tráquea hacia arriba. Pregunta, ¿la nariz, la boca será parte del proceso respiratorio? Sí. Entonces debemos acordarnos esto porque de aquí vamos a ver las enfermedades a qué altura se sitúan. Vías aéreas altas, vías aéreas bajas. El pulmón es uno de los órganos que cumple una función que es de vital importancia. Básicamente se da en 2 procesos, que es inspiración y expiración. Entonces, nuestro pulmón tiene muchas funciones. Solo vamos a hablar de algunas. Permite el ingreso de aire a nuestro sistema corporal o a nuestro cuerpo. ¿Qué más? Oxigena nuestra sangre. Llega al pulmón, la prepara y la envía por todo el torrente sanguíneo. ¿Qué más? Produce combustión en los nutrientes. ¿Cómo se traduce esto? Produce energía. El aire también produce energía. ¿Y la otra función cuál es? La eliminación del CO2. Nosotros también tenemos CO2 en el organismo hasta cierto grado. Cuando esto excede ya es un problema. Recuerdan que les dije al inicio que todo exceso es malo, ni poco ni mucho, lo necesario. Entonces, y muchas más funciones. Ustedes ven ahí un baloncito o balones de oxígeno. ¿Qué hay dentro de esos balones? Oxígeno. ¿Y qué es el oxígeno? Aire. Es un aire comprimido. Y que si lo trasladamos ya a cuestiones medicinales, ¿se le podrá llamar al oxígeno algún medicamento? ¿Sí o no? Sí, el oxígeno medicinal, aquel que va empotrado o que está en un balón para ser usado como medicamento, sí se considera como un fármaco y como tal se debe tener los cuidados necesarios. Así como cuando ustedes les dan el tratamiento, por ejemplo, antibiótico, se me ocurre, acitromicina una vez al día, se compran 5 tabletitas para 5 días. Pregunta, ¿adelantan el tratamiento y se toman las 5 en 1 o 2 días? No, hay que cumplir el tratamiento. Igual pasa en el oxígeno. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente. Infecciones respiratorias agudas. Infecciones del aparato respiratorio causadas por virus o bacterias. Estas afectan desde los oídos, nariz, garganta y afecta a los pulmones y finalmente, si es que no se corrige, afecta a todo el organismo.
Habrán notado que cuando hay problemas respiratorios crónicos, como sea EPOC o algún otro problema crónico de sistema respiratorio, siempre hacen exámenes sanguíneos, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué hacen a la sangre si el problema está en el sistema respiratorio? Porque ya la infección está diseminada y necesitamos resolver a mayor escala. Los signos de alarma que ustedes deben tener en cuenta para acudir al hospital. ¿Cuáles son? Mencionemos algunos. Esta diapositiva se ha pasado, pero los problemas se los voy a mencionar. Los problemas que nos llevan directo al hospital. ¿Cuál es un signo de alarma en el sistema respiratorio que me haga correr a mí al hospital? La sensación de falta de aire, o si lo queremos decir de manera técnica, ¿cómo se le dice a eso? Disnea. Disnea. La sensación de falta de aire se llama disnea. ¿Qué más? Sibilancia. Le suena, le ronca el pecho en exceso. ¿Qué más? Muy bien, manchitas de sangre. Y podemos identificar muchas más condiciones que ustedes saben que son signos de alarma. Pero para que este paciente llegue a eso, ¿qué pasó antes? No se me duerman, veo a algunos que están durmiendo, los voy a llamar. Despierten. Ya ves, ahí se sentaron, acomódense. Muévanse, porque si no se me están durmiendo algunos, otros los veo concentrados. A veces es un poquito tedioso esto, pero es importante tomar atención para que nos quede un poquito más claro. Siguiente diapositiva. Iras. Bueno, es otro tema común que es del sistema respiratorio. Vamos a continuar. A siguiente diapositiva. La bronquitis, bronquioitis, que habla, infección a nivel de bronquios. ¿Y qué sistema es este? ¿Alto o bajo? Bajo, chicos, bajo. Recuerden, vías aéreas altas, arriba las ciras, abajo bronquios, pulmones. Entonces, ¿qué hay aquí? Tos con mucosidad, dificultad para respirar, molestias en el pecho, siento que me apriete el pecho. ¿Qué más? Miren, los bronquios normales se ven así. Es una tubería de mayor calibre y no hay obstrucción. Miren, en la bronquitis se irrita la mucosa, se irrita el pasaje, el canal. Y además de eso, ¿qué hay? Miren lo que produce el mismo organismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da el moco en el cuerpo cuando nos agripamos? Recuerden que nuestro organismo, por excelencia, siempre he dicho, será una de las mejores máquinas del mundo. Nadie la puede reemplazar. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, cuando hay un resfrío, ¿qué hace? El mismo organismo produce moco. ¿Para qué? Para intentar eliminar ese hongo, esa bacteria, ese virus, lo que hay dentro. Y si cuando esto no puede eliminar, empieza a producir más moco, y eso, en vez de ayudar, ¿qué hace? Que se complique, porque no va a poder ya eliminar esa secreción del organismo. Entonces ahí necesita ayuda externa. Nosotros dentro del organismo tenemos defensas, tenemos lo que yo le digo, los soldaditos de nuestro cuerpo. Cuando estos no pueden solos, entonces hay necesidad de ayudarlos de manera externa. ¿Y eso a través de qué se hace? De los famosos tratamientos, ¿no? Luego tenemos también la neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es una enfermedad infecciosa que puede ser causada, ¿por qué? Por virus o bacterias. Recuerden que una infección puede darse de estos dos tipos. Pregunta, cuando es una infección por virus, ¿hay tratamientos específicos? ¿Sí o no? Y cuando es por bacterias, todo lo que es infección por virus, les doy una mala noticia. No existe tratamiento ideal. Solo se trata los síntomas. Lo que pasó con el COVID, se trata los síntomas. Por eso es importante determinar de dónde viene la causa de la infección.
Si es de tipo viral, pues tratamos los síntomas. Si es de tipo infeccioso, atacamos directamente a la infección. Salvo, presten atención, que esta infección por virus sea acompañada de una bacteria. Entonces ahí sí se puede dar antibiótico. A veces les ha pasado, o de repente a sus familiares o algún conocido que ha ido al médico y le han dado tratamiento y ¿qué le ha dicho? Solo líquidos tibios y nada más. Y paracetamol para el dolor. ¿Y qué dicen? ¿Y qué decimos? Bien malo ese médico, no sabe nada, ¿no? ¿Que solo paracetamol y agua tibia me ha recetado? Yo escucho siempre. ¿Qué hizo el médico si es un resfriado común? ¿Será una indicación correcta? Sí, la respuesta es sí. Solo que nosotros estamos acostumbrados a que el mejor médico es aquel que les da un montón de pastillas y encima las más caras todavía, ¿no? Entonces hay que quitarnos un poquito ese chip, chicos, escúchenme todos, que el sanarse o ir al mejor médico no es aquel que te recete 1.000.000 de medicamentos, sino él sabe lo que hace. Si es un resfriado común, se dio cuenta, evaluó que es un problema común, que es algo leve, debemos dejar a nuestro organismo que haga su trabajo. Y cuando este no puede y está muy congestionado, entonces le damos un poquito de ayuda. Pero no es de inicial. Le dolió la garganta, tómate esta pastilla porque esta se la tomó mi suegra, mi tía. No, hay que dejar que nuestro organismo responda. Entonces, cuando este no puede, claro, hay parámetros y hay cierto tiempo, tampoco vamos a esperar hasta el final cuando se complique. Siguiente. Tenemos en las enfermedades respiratorias los síntomas comunes. Hay un semáforo, así como es el semáforo que están en las calles que nos indica rojo, verde, amarillo. Ya sabemos que rojo está todo bien y que no hay problema. El anaranjado, ¿qué significa? O amarillo. Espérate un ratito, ¿no? Vamos a ver si se va para pararse o si se va para avanzar. Y el rojo, pues es que indica no avances, hay peligro, ¿no? Espera, o haz esto o haz lo otro. Entonces, en la primera parte tenemos lo típico, lo que nos da a todos, lo que les ha dado ahorita el cambio de clima. Goteo, que es rinorrea. Congestión, ese achís que tenemos. Dolor de garganta. ¿Qué más? Fiebre, irritación y no tenemos ganas de comer. Miren, estos problemas me indican que hay peligro, pero nos duele la garganta y estamos en la emergencia peleando que nos atiendan que es una emergencia. ¿No es cierto? Se ríen muchos porque saben que hay razón, ¿no? Entonces un poquito aprendamos nosotros a definir desde nosotros cuál es una emergencia, ¿no? Entonces en la siguiente y ahí tenemos qué hacer, qué no hacer. Luego en los síntomas que ya van un poquito más allá, que estamos ya en el color ámbar, fiebre alta, ojo, miren acá, no hay fiebre. Fiebre, ruidos al respirar, el pecho le ronca, le silba, la famosa tos de perro, o la afonía que le decimos, estoy afónico, ¿no? ¿Qué más? Esa agitación, siento que me apriete el pecho, me canso por todo. Entonces ahí algo está pasando, entonces ahí ya debo empezar a actuar. Y en el otro, pues es cuando ya no hay mucho que hacer y ese paciente debe ir directamente al hospital. Siguiente diapositiva. Síntomas más comunes, ¿de qué? Del virus de invierno. ¿Y por qué habla de virus? Porque si dijera infección, entonces habría que tomar algo para contrarrestar la infección. ¿Y qué sería? Un antibiótico, amoxicilina, sí, pero no sé, cualquier antibiótico que ustedes conozcan, ¿no? Que les vayan a indicar. Pero acá vemos congestión nasal, sibilancias, tos, estornudos, dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, falta de apetito. Son síntomas que en estadios primarios, por ejemplo, la fiebre. Pregunta, ¿la fiebre puede ser de tipo viral? ¿Han notado o han visto hijos, familiares, sobrinos que les ha dado fiebre 1 o 2 veces y luego pasó como si nada? Sí. Por supuesto.
Entonces la respuesta es sí, los virus también producen fiebre. ¿Y qué se hace? Se da para la fiebre. No se da para descubrir o de dónde viene la fiebre. Cuando pasa solo y no vuelve a dar, entonces no hay problema, es un problema que el organismo lo ha liberado solo. Siguiente. Recomendación. ¿Qué hacemos? La vacunación. Recuerden que el 30-40% de las vacunas que se ponen a todas las personas desde el recién nacido hasta el adulto tiene que ver con la protección del sistema respiratorio. ¿Qué vacuna conocen ustedes que protege el sistema respiratorio de los resfríos, de las influenza? Neumococo, muy bien. ¿Cuántas dosis de neumococo son? 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 12 meses. ¿Qué más? Para sistema respiratorio, la DPT o la DT, que es difteria, pertusis y tétanos. ¿Qué es la difteria? Es una fiebre que ataca directamente el sistema respiratorio. ¿Qué más? ¿Qué otra vacuna? Meningococo también, entre otras vacunas que se ponen también para el sistema respiratorio. ¿Qué más? Recomendación, vacunación. ¿Qué más? Vacunación para todas las etapas, ¿no? En el recién nacido, gestantes, lactantes, adultos mayores, trabajadores de salud, mayores de 65 años. ¿Qué otra forma de prevenir? ¿Qué es esto? El lavado de manos, que no hace falta ni poner ahí que diga lavado de manos, ¿no es cierto? Porque se conoce. ¿Qué más? Comer saludable, muy bien, comer, pero comer saludable, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué? Mantener el aseo o mantener ambientes ventilados. Recuerden que los problemas de tipo respiratorios están en el ambiente y necesitamos ventilar para que haya ingreso y salida del aire en determinadas áreas. Por eso es bueno que sus habitaciones abran las ventanas, las puertas, para que esto se ventile. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de asma. Como les decía al inicio, llegamos a la conclusión: el asma, ¿es una emergencia o una urgencia? Asma, solo asma, les he dicho asma, nada más. Tendrían que ustedes preguntarme a mí, ¿el asma en qué condición, en qué circunstancias? Yo puedo decir, yo tengo asma, sí soy asmática, pregunta, ¿necesito la emergencia ahorita? No. Entonces ustedes me tendrían que preguntar a mí. Entonces, el asma es un problema de sistema respiratorio, pero que si se controla bien y se educa bien al paciente, porque ojo, hay problemas de asma que son por cierto tiempo, y hay algunos pacientes que tienen el asma de por vida. Conocerán pacientes así, ¿verdad? Que andan con su inhalador. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Se educa, se enseña qué hacer para no llegar a la crisis asmática. La crisis asmática entonces sí es una emergencia. El asma como tal, el joven que está transmitiendo tiene asma, es asmático, pregunta, ¿necesita la emergencia ahorita? No. No tampoco. Cuando está con la crisis asmática que le da la tos y le da la falta de aire, entonces sí es una emergencia. El diagnóstico como tal, no. Seguimos. Es una enfermedad respiratoria crónica que provoca la inflamación y disminución de los bronquios, cerrándolos de forma repentina. Por eso es que hay esa sensación de falta de aire y que necesitamos reponer. Por eso es que todo paciente asmático, ¿qué debe tener a la mano? Su inhalador. No muchos pacientes yo veo en emergencia son asmáticos y ni siquiera su inhalador. Por último, hace meses no lo usan o no lo tienen, ¿no? Si yo sé que soy asmático, así como llevan su celular, sus llaves y su pasaje, ¿qué más debería llevar un asmático? Por supuesto, su inhalador, ¿no? Siempre cuando salen de casa sí les ha pasado que revisan 3 cosas: llaves, celular y
pasaje, dinero, ¿no? Entonces le sumamos una cuarta cosa a ese paciente asmático: su inhalador. Inhalador que tenga, porque a veces está con el inhalador vacío. Entonces, siguiente para avanzar, porque si no, no avanzamos. ¿Qué es el asma? Miren, para avanzar un poquito: bronquiolo normal, bronquio inflamado. Cuando hay una crisis asmática, se irritan tan rápido, por eso es que hay disminución de la oxigenación en el cuerpo, porque miren ese taponamiento. No hay pasaje de oxígeno porque se irritan esas mucosas. ¿Y qué se pone para el asma? Si no hay el inhalador cerca, ¿qué hago? Estoy en una fiesta por allá lejos y tengo alguien de la fiesta que es asmático. ¿Qué hago? Hay una característica que no les mencioné al inicio, que debemos tener todo personal de salud, de preferencia las enfermeras, ustedes también. ¿Cuál es esa característica que les cuento que hasta a veces a mí se me olvida? ¿Qué debe andar, aparte de las llaves y todo lo que mencionamos, una enfermera en su cartera o en su canguro, si es hombre, o en su bolsa, mochila, no sé? Por ahí están. Cerca. ¿Ah? A ver, pregunta al que se está durmiendo. No, cerca, caliente. Siempre debemos llevar un corticoide y un antihistamínico. ¿Cuál puede ser? Dexametasona y clorfenamina, el de uso más común. Una crisis asmática y por supuesto una jeringa, si no, ¿cómo la ponemos? ¿No? Entonces hay un problema de eso, se le aplican y con eso intentan resolver o al menos darle chance para que llegue a un lugar de atención como sea un hospital. Entonces, y si no tenemos eso, ¿qué hacemos entonces? Recuerden que la causa principal de muerte en los asmáticos no es necesariamente la sensación de falta de aire, sino ¿cuál es? Se desespera, siente que se va a morir. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tranquilizar, intentarlo. Recuerden, porque cuando hay una emergencia todo se nos olvida, todos los pasos bonitos que sabemos se nos olvidan, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí sí. Entonces, ¿qué hacemos? Intentar calmarle a ese paciente. Porque miren, si ese paciente entiende que está en una crisis y que hay poquito pasaje, como ustedes pueden ver ahí, entonces que use bien ese pequeño pasaje que tiene, hasta llegar a un lugar que pues se pueda resolver o darle más apoyo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y pues, siguiente paso, conseguirse un inhalador y si no, enviarlo directo al hospital. Causas del asma. Se produce cuando los bronquios... Bueno, ya les expliqué por qué se produce acá, ¿no? Que es lo mismo que está allá. Siguiente diapositiva. Ataques de asma. Lo que hemos venido comentando. Señales de advertencia antes que del proceso de asma. ¿Alguien aquí es asmático? ¿Sí? Muy de cerca debes conocer estos criterios, así que vamos a recordar nada más. Entonces, por lo tanto, si hay esas crisis o ese tema de asma, debemos saber nosotros cómo responder. Porque finalmente, cuando una crisis asmática no es resuelta en su debido momento, el paciente fallece. Les cuento que en el último año, a ver cuántos he visto, 3, 4 por ahí, muertes por crisis asmática, llegan muy tarde. Es como que si alguien te presiona el cuello y literal no hay aire, pues te mueres, ¿no? No puede respirar, es una sensación, bueno, yo no soy asmática, pero sí he visto de cerca los síntomas. Es una sensación de falta de aire que sientes que te oprime, te aprieta el cuello y no puedes respirar más. Eso, más la desesperación encima, se produce un shock o una parada cardiorrespiratoria. Bueno, ahí tenemos las señales de advertencia, los síntomas, el tratamiento. Hay tratamiento de tipo preventivo y hay tratamiento de rescate. ¿El preventivo cuál sería? Incluye el preventivo, si yo soy asmática,
pues tengo que cuidarme primero de las infecciones respiratorias. Segundo, debo tener consigo mi tratamiento. Y los tratamientos de rescate, pues es los inhaladores de alta gama o las nebulizaciones que se da cuando el paciente llega a la emergencia, y puede ser también usuario de oxígeno. También son tratamientos de rescate. Pero vuelvo a repetir, cuando el paciente llega ya muy tarde no hay mucho que hacer. Siguiente diapositiva. Pasos para usar un inhalador, ahí para que lo tengan. Sí les van a pasar las PPTs, ¿no? Perfecto, entonces para que las tengan ahí. Y bueno, avancemos para poder llegar a los demás temas. Miren este tema. Anemia. ¿Por qué lo he puesto así como que en rojo, emergencia? Cuando nosotros hablamos de anemia, y bueno, es un tema muy común y creo que todo el mundo lo sabemos, pero ¿estamos todos concientizados y familiarizados qué es la anemia en realidad? Ustedes ven aquí dos imágenes. ¿Cuál creen que no tiene anemia? ¿El de la izquierda o la derecha? Mi derecha o mi izquierda, porque si es la de ustedes sería al revés. La derecha, mi derecha, ¿no es cierto? Porque acá hay que más glóbulos rojos, más plaquetas, más todo, como debe ser. Y en el otro lado, pues es la disminución. ¿La disminución de qué? De los glóbulos rojos en sangre. ¿Y cuál es la función de los glóbulos rojos? Dos cosas transportan. Muy bien, oxígeno. Por acá, silencio, por acá. ¿Qué más? Un poquito caliente, cerca. ¿Qué? Oxígeno y qué. Bueno, ya les ayudaron, para acá era la pregunta, pero bueno, transportamos oxígeno y nutrientes. Y si esto está disminuido, ¿cómo va a ser ese trabajo? Siguiente diapositiva. ¿Por qué les he puesto esta PPT? Ustedes habrán notado que a nivel nacional se hacen muchos esfuerzos, ¿no? Hablan del corazón de hierro, se habla de la meta 4, se habla de anemia 0 y tantos programas que hay para disminuir la anemia. Inclusive en el video ustedes han visto que habla de, inclusive que en ese tiempo se iba a sacar al ejército para concientizar, ¿no? Y se invierte mucho dinero para prevenir o para disminuir este riesgo. Pero todos los esfuerzos, preguntan, ¿nos están dando resultados? Poco o casi nada. ¿De dónde deberíamos hacer nosotros la prevención? ¿Cómo ayudamos? Desde casa. ¿Qué es la anemia en realidad? Siguiente diapositiva. ¿Qué es la anemia? Dice, es un trastorno en el que la cantidad de glóbulos rojos en sangre disminuye. Menos hemoglobina, por lo tanto menos transporte de oxígeno. ¿Qué más? Miren lo que dice aquí, debí ponerlo en rojo. ¿Qué dice? Daños irreversibles en menos de 2 años. ¿Y cuáles son esos daños irreversibles? Primero, no crece adecuadamente, no solo en talla, sino su sistema neuronal no se desarrolla como debe ser, porque tenemos adultos que no dan el 100%, que decimos, este puede dar más, pero no lo hace. Porque es una condición que cuando hay disminución de oxígeno y nutrientes, sobre todo a nivel cerebral, no se produce un crecimiento, no se produce una perfusión adecuada. Entonces, ¿esto a qué lo lleva? A menor rendimiento. ¿Qué más? Menor rendimiento escolar. Si está la hemoglobina baja o esta defensa está baja, entonces cualquier virus, bacteria o enfermedad lo va a atacar. Y pues eso lo lleva a otras condiciones, más riesgo de enfermarse. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la anemia? ¿Algo que no hayamos mencionado?
da sueño, algunos los veo con sueño, no sé si es anemia o cansancio. Entonces, cuando hay anemia, ¿qué decimos? Ay, mi sobrino tiene anemia, ya pues tiene anemia, darle tratamiento. ¿Así debemos tomar a la anemia? Por supuesto. Eso es lo peor que puede pasar, morirse. Pero no es que necesariamente lo va a matar la anemia, sino la complicación de tener una hemoglobina muy baja. Hay tratamientos, ya lo vamos a ver más adelante, siguiente diapositiva. Síntomas, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Ya ni los mencionemos. ¿Cuáles son? Ojo, hablando ahorita de un síntoma, ustedes habrán visto que el niño o niña es bien morenito o de tez trigueñita y su pelo es bien rubio, ¿no? Y decimos, qué bonito, bien rubio. ¿Qué pasa aquí? Anemia. Es un criterio para yo definir que tiene anemia. Las uñas quebradizas, ¿qué más? La palidez sigue, más adelante tenemos sigue, no sé si está ahí. Miren, la exploración física. Ahí tenemos todo, solo que no se ve muy bien, creo. Pero ahí nos habla de los ojos a nivel de, ¿cómo se llama esto? Párpados están arriba. Escleras. Esto está pálido. Hay menos coloración. ¿Qué más? El llenado. En las uñas nosotros vemos dos características. Primero lo que dijeron sus compañeras, ¿qué son? Uñas quebradizas. Pero ¿qué más observo en las uñas? Algo más. Ya, algo más, por ahí vamos. Cuando yo presiono, ¿cómo? El retorno capilar o el llenado capilar es mucho más lento de lo habitual. Otra característica que podemos ver también es cuando ponemos a la claridad y que observamos a la altura del pabellón auricular. Esto está transparente o se puede traslucir o el cartílago se ve por donde pasa y donde hay piel ya no se ve casi transparente cuando ponemos una luz o un foco detrás de la oreja. Ese es otro criterio para definir que ese niño tiene anemia. La misma pregunta de ahora, ¿qué pasa si tiene todos estos criterios clínicos, si tiene anemia y lo mandé al laboratorio y salió bien? ¿Hay anemia? ¿Se equivocó el laboratorio o me equivoqué yo? ¿Yo me puedo equivocar también? Por supuesto. Pero, si yo sé y tengo bien clarísimo cuáles son los criterios diagnósticos y tiene toda la clínica, entonces se cataloga como una anemia y hay que darle tratamiento, y si es que se puede volver a repetir ese examen, se hace, y si no, se le da. Por eso es que ahora habrán notado ustedes, si los que trabajan o los que han ido a prácticas, que a los bebés de 4 meses ya se les da hierro, ¿no? O las que son mamás. Le dice, señora, dele 2 gotitas de hierro, 4 y 5 meses. A los 6 meses hacemos un dosaje de hemoglobina. De manera particular, bueno, nosotros en el centro acostumbramos a hacer dosaje de hemoglobina a los 4 meses, porque ya sabemos cuánto tiene. Si está bien la hemoglobina, damos igual profiláctico. Y si no, damos... Una pregunta, ¿y cuando la hemoglobina está baja y no aumenta? Cuando está baja y no aumenta, te la respondo de aquí. Terminamos de hablar de esto y de ahí te respondo junto con lo que quiero mostrarles al final de este tema. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, la conclusión de la anemia. Debemos tomar seriamente este problema y que no es un problema común y que debemos dar un tratamiento adecuado también. Ahorita vamos a ver con la pregunta que está haciendo su compañera. Regresa, porfa. Bueno, los síntomas ya sabemos. La siguiente, aquí. Nosotros, para saber cuándo tiene anemia, primero lo que siempre digo es, para yo saber qué está mal, debo saber cuándo está bien.
Porque si yo no sé los valores normales de hemoglobina, entonces ¿cómo puedo predecir o cómo puedo definir si está mal? Tenemos algunos valores ahí en el recién nacido, entre los 3 y 5 años, y todos los valores que nosotros podemos ver. Igual allá, recuerden que la hemoglobina se mide 2 porcentajes, que es la hemoglobina y el hematocrito, que es el porcentaje que me va a dar el valor de hemoglobina que tiene mi paciente. Siguiente. Miren lo que estábamos hablando anteriormente. El pelo rubio en un paciente que es de tez oscura. La coloración, no solo de las manos, sino de la tonicidad de la piel, puede ser en cara también. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Depende si ese sangrado, por ejemplo, es excesivo y se nota que está eliminando más de lo habitual, la hemoglobina también puede bajar, sí, pero hay que acompañarlo con otros síntomas para definir si es una anemia como tal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lo más importante, una buena alimentación. La vitamina O ya, ¿no? Pero si no funciona, a pesar de darle una buena alimentación, hace anemia, ¿qué hacemos? Los suplementos. Pregunta, mientras yo estoy dando estos suplementos, ¿qué debo hacer o qué debo mejorar? La alimentación, porque ¿qué pasa? El problema común, les cuento, que es que nosotros damos tratamiento, oh maravilla, a los 6 meses lo recuperé, no tiene anemia, y le vuelvo a hacer un control pasando 6 meses y otra vez tiene anemia. Pregunta, ¿cuál es el problema? La alimentación, porque ese tiempo que yo lo recuperé de la anemia, ¿quién hizo el trabajo? El jarabe. Entonces, ¿qué se aconseja a la madre, al padre, al tío, al primo? No sé. Que debe mejorar los hábitos de alimentación. En Piura tenemos mucho grano, mucha menestra que viene de aquí nomás de la sierra. ¿Y qué preferimos? Arroz con huevo y papas fritas, ¿no? O pollo a la brasa. Arroz con atún. Porque es más fácil de hacerlo de repente, porque es más rico, por X cosas, ¿no? Pero debemos acostumbrar. Recuerden que los niños, los hijos son el reflejo de los padres. Si esa señorita que está en el Instituto San Fernando come mal, es porque así aprendió a comer desde pequeña. Entonces, por supuesto, vamos a hablar ahorita de eso también, que no existe mejor alimentación en el mundo que lo que alguna vez mamá nos dio a través del pecho, ¿sí? Sí, la respuesta es sí. Porque tengo un niño que, es enfermito desde que nació. Ya, pero no tiene ningún síntoma, entonces bajo hemoglobina, pero siempre que lo llevo a su pediatra, sale bajo. Pero él juega, no tiene sueño, los ojos así de normal, todo. Pero sin embargo su hemoglobina está baja. Y dice que es de los mismos antibióticos. Por supuesto, hay que definir también en qué momento recibe antibióticos. No todas las veces que hay un problema de salud necesita antibióticos, ya lo conversamos. Entonces, si ese paciente está con las justas de hemoglobina y sumado a eso hay una infección que de por sí hace que baje, sumado a eso el antibiótico, imagínense. Al inicio no parece una enfermedad grave, pero a largo plazo esto nos da resultados desfavorables, por cierto. Siguiente diapositiva. Miren, las acciones que priorizan por ciclo de vida a nivel Perú. En gestantes, ¿qué hacemos con las gestantes? Que tome su hierro, que tome su ácido fólico, ¿no? ¿Qué más hacemos? Antes del embarazo, ideal, si una mujer quiere embarazarse o quiere tener un bebé,
debe primero preparar su organismo. Entre ellos está la hemoglobina. Durante el embarazo, dar tratamiento profiláctico para prevenir la anemia. En el neonato, ¿qué se hace para prevenir la anemia? ¿Qué se hace cuando el bebé nace? Antes que todo. Perfecto, lactancia materna, pero eso es segunda opción. No. Cuando ustedes, si es que en algún momento les toca trabajar o estar en un parto, recomendación, y por favor no se olviden, el clampamiento tardío del cordón umbilical. Han notado o habrán visto que cuando el bebé nace, ese cordón tiene latido y se mueve mucho. Se debe esperar 3, 5, si se puede más, mejor, salvo que haya algún problema en la madre, en el bebé, pues que ahí ni modo, ¿no? Pero si es un parto normal, sin problemas, sin complicaciones, uno de los tratamientos preventivos de anemia es hacer el clampamiento tardío. Esperar que ese cordón umbilical deje de latir. Entonces recién se le pone el clamp y como segundo paso se corta. Pero antes de hacer el clampamiento se ordeña o se exprime o se escurre, como le quieran decir, lo del cordón. Toda esa sangre que está en el cordón, ¿hacia dónde la llevo? Hacia el bebé. Y cuando eso, van a notar ustedes o habrán visto de repente que cuando nace ese cordón está casi marrón. Y cuando ustedes empiezan a ordeñar o exprimir hacia abajo a la barriga del bebé, se vuelve totalmente blanco. Entonces se perfunde toda esa sangre que hay ahí, que se está pasando oxígeno, nutrientes, vitaminas, minerales. Ojo que luego de eso, ¿qué debemos hacer? El apego precoz. Hablamos de un parto normal, sin complicaciones, ojo. Y la segunda acción para prevenir la anemia en un bebé: lactancia materna exclusiva. No existe mejor alimentación en el mundo que lo que mamá alguna vez les dio o nos dio a través del pecho. Siempre digo, ¿no? El comentario es: ni el pavo más caro del mundo, ni el que te venden en Dubái bañado en oro, reemplaza a lo que alguna vez mamá nos dio en el pecho. Esta lactancia materna, ¿qué conduce? ¿Solo alimentos? Hierro, hemoglobina, nutrientes. Ojo que si es una lactancia materna exclusiva, también se considera como una vacuna más. ¿Sabían eso? Así es, así se considera esta vacuna. De 0 a 4 meses, si es prematuro, se le da hierro a partir del mes, y si no, a partir de los 4 meses, lo que ya comentamos, ¿no? Y luego de 6 a 36 se dosifica y se le da preventivo de anemia. Siguiente diapositiva. La tabla de dosificación, miren, esto es más o menos para que tengan ustedes una idea. De repente tienen algún pacientito o alguien por ahí que quieren ver o corroborar la información que les dieron. Entonces tenemos ahí más o menos la idea de cómo suplementar. Por ejemplo, de un peso de 2 kilos 200 a 2,800, ¿cuántas gotitas aprox? 4. Y si no nos acordamos de esto, lo más fácil, ¿cuántas gotitas por kilogramo? 2 gotitas. Siguiente. Aquí ustedes tienen unas tablas, estas son sacadas de la norma técnica de anemia. Siguiente. ¿Qué hacemos? Lo que dijo su compañera. Quería hablar primero del tratamiento para responder a la pregunta. La pregunta era: ¿qué hago si a pesar del tratamiento, de todas las cosas que hago, no mejora? Sigue con anemia. ¿Qué hago entonces? ¿Ah? Es que ya le está dando, ya le dio, no funciona. Así es, ¿verdad? O repite tu pregunta, a ver. Sí, o sea, porque yo tengo un sobrino que también su hemoglobina es bien baja, pero no le aumenta. O sea, lo alimentan todo, pero no. ¿Edad? Tiene... Menos de 3. Ajá. Ya.
Si tiene menos de 3 años, evaluamos primero 3 cosas. Me ganaste una. Sí. Sí, a partir del año se evalúa así, es un criterio. 2, descartamos que no tenga otro problema detrás. Porque recuerden que la anemia cuando es una anemia común, es una anemia por deficiencia de hierro. Ya no les he mencionado eso porque ya es alargar bastante, pero la anemia tiene varias causas. La más común y de la que hablamos todos es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Y qué necesitamos? Reponer ese hierro. Pero cuando esta no mejora, ojo, hay que determinar, de repente es otro problema, de repente es un lupus, algún problema de fondo, por eso no mejora. Pero antes de eso hay que evaluar si se está haciendo correctamente la alimentación, si se le está dando correcta, vigilar bien de cerca y ser corroborado. Si todo eso está ok, recibe el tratamiento ok y no mejora, sospechemos de otras cosas. O sea, ya no es que le sigo dando porque ya ahora va a subir. No, si está bien, como digo, corroboramos tratamiento adecuado, alimentación adecuada, prevención y no hay mejoría, pues ¿qué sospecho? Otra cosa, lo peor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos descartando, vamos al especialista, vamos al hematólogo, no sé dónde, donde sea necesario hasta descartar cuál es la causa, porque ahí ya no sería una anemia por deficiencia de hierro, sino cualquier otro problema. ¿Ya? ¿Respondida la pregunta? Ok. Siguiente. Y ahí tienen también tratamiento con hierro en niños de 6 a 11 años, igual que es una guía para ver cuánto podemos dar de hierro. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Igual, ahí tenemos suplementación preventiva para niños de 12 a 17 y de todas las etapas de vida. Cuando no se acuerden, ahí tenemos. Siguiente. ¿Qué dice? Las enfermedades no nos llegan de la nada, ojo, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades entonces aparecerán de repente. ¿A qué se refiere con pecados? A los descuidos, a la mala alimentación, y descuidos en cuanto a la mala alimentación, al poco interés que le damos a nuestro organismo, a la contaminación ambiental y a todos los problemas que ustedes ya saben. La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Bien, espero, he tratado de resumir todo. Si hubieran preguntas, pregúntenme. Y si no, nada. ¿Ha quedado claro todo? ¿Sí? Ok. Una última recomendación. 2 cosas que debemos nosotros priorizar o que debemos enseñar a los nuestros. 2 cosas que van a ir acompañadas muy de cerca y que no podemos dejarlas de lado. Primero, alimentación adecuada. Y cuando hablo de alimentación adecuada me refiero pues a todo, a no comer papas fritas, no mucho almidón y todo, ¿no? Y lo otro es higiene. Ya hablamos de la higiene del entorno, de la basura de pronto de al frente y de todo esto, ¿no? Higiene y buena alimentación de la mano. Con esto prevenimos un montón de enfermedades, incluido el cáncer. Bien, eso es lo que quería acotar. Si no hay preguntas, entonces aquí hemos terminado.